Buenas tardes, señores. Hoy, viernes, una vez más estamos aquí con mucho placer y gusto compartiendo con ustedes esta hora. Y antes de entrar en nuestra conversación, quiero informarles que ayer me llamó por teléfono don José Joaquín Pérez Aviñón, que es el presidente del Instituto Daltiano. Don José Joaquín tiene 90 años ya, pero está claro y habla muy bien, y como siempre lo ha sido. Y es un individuo que tiene grande conocimiento, no solamente de todo lo que tiene que ver con Duarte, sino también de la historia dominicana. Nos dijo que él está muy preocupado por los acontecimientos que están sucediendo, que se siguen sucediendo en Venezuela. En Venezuela hay un instituto duartiano, filial del de aquí, y es el más importante fuera de los de la que hay aquí. Los hay en otras ciudades, en los Estados Unidos hay, en España, etc. Pero él está muy preocupado porque dice que Venezuela y la República Dominicana siempre han tenido un casi un común acuerdo para las cuestiones históricas. Él quería que nosotros somos Juan Miguel Castillo Pantaleón y un servidor, que estamos ahora haciendo estos programas promoviendo la buena relación que hay entre los venezolanos y los dominicanos. Y estamos viendo cómo podemos ayudar a ver si se puede solucionar de alguna manera el asunto de Venezuela. Venezuela siempre nos ha ayudado y nosotros merecemos, deberíamos hacer un esfuerzo porque las cosas se regularicen en Venezuela, porque son naciones que tienen principios muy parecidos y no creemos que las diferencias entre las distintas partes de lo que se encuentran enfrentándose en Venezuela no sea posible que se solucionen satisfactoriamente y que terminen los daños, las muertes, los disturbios, etcétera. En Haití también está pasando algo similar. Ya hace una semana y pico que hay desórdenes todos los días. Hay muchos muertos. Y Venezuela, República Dominicana y Haití hemos tenido una relación muy estrecha. Incluso históricamente estamos tan relacionados que durante la guerra civil se llevaron los restos de Alonso de Ojeda, desaparecieron, estaban en la entrada de las ruinas de San Francisco, y ahí había pedido a Alonso de Ojeda que lo enterraran para que todo el que fuera a la iglesia y pasara por ahí, lo pisara, para él expiar los pecados y los errores que había cometido, porque él se sentía culpable de muchas de las barbaridades que se hicieron, que se comunicaron contra los nativos. Los venezolanos tienen a Alonso de Ojeda como si fuera muy de ellos, y nosotros lo tenemos como muy de nosotros. Pero lo cierto fue que se lo llevaron, hicieron un monumento, una iglesia que existe todavía, y allá lo reverencian, lo cuidan, y también deberíamos de recuperarlo, porque allá también está Rosa Duarte y una gran parte de la familia de Duarte, que queremos traer también para ponerlo en la iglesia que se está reparando, gracias a Dios,
puesto que deben de estar en territorio dominicano. Rosa Duarte, toda esa gente están ahí, y los vamos a traer eventualmente si Dios quiere. Don José está preocupado y nosotros también. Ojalá se pueda hacer algo que ayude a la conciliación de los venezolanos entre ellos, porque Venezuela siempre nos ha ayudado mucho. Y aunque las personas no lo saben, muchas personas, aquí hay grandes inversiones de dinero venezolano que lo han hecho para cuestiones puntuales muy interesantes para nuestro país. Por ejemplo, el cementerio que se encuentra ahí en la Jacobo Magluta, que es venezolano, es capital venezolano que vino y hizo un cementerio que se considera hoy en día el cementerio privado mejor de América Latina. Ese señor venezolano que vino y trajo esa inversión de muchos millones de dólares, eso se lo debemos a Venezuela. Y tenemos ahí un parque donde va la gente a ejercitarse y nadie se da cuenta ni siquiera que es un camposanto, es un cementerio, porque lo único que hay en donde están enterradas las personas es un cuadrito en la grama con el nombre de la persona. Es un cementerio ejemplar y todos los que lo conocen saben que es un gran logro. Eso no es lo mismo, lo único que hay. Aquí hay muchos edificios de esos grandes, altos, hechos por venezolanos, ¿no? O sea, tenemos una relación tan íntima que debemos de ayudarnos unos a otros y enfrentar problemas que son comunes a todos los latinoamericanos y que todos tenemos que resolverlo juntos. Pues Miguel, si yo sigo hablando no te voy a dar chance. Salud con este cafecito y salud para ustedes también. Sí, mi cafecito. Hay otras cosas de las cuales queremos hablar, como son el problema de Haití, el problema del acueducto, la tubería del acueducto que viene de Valdesia y que trae 70 millones de galones de agua a la ciudad capital, que es la que la surte, pasaba o pasa por una finca donde está una grancera. Yo me imagino, porque conozco personas que tienen negocios de grancera que necesitan agua para lavar los materiales, y yo me imagino, no digo que lo sé, que así como no se ha querido decir todavía quién fue que rompió ese acueducto, pero obviamente fue ahí, y para mí que sacaron y lo rompieron para derivar una gran cantidad de esa agua, para lavar la grasa, para poderla vender, y han dejado a la ciudad capital sin agua. Ahora todavía va a estar varios días más sin agua. Y ustedes no se imaginan el daño que causa a una ciudad el que no tenga agua en el acueducto, con todas sus consecuencias. Yo espero que se sancione a los dueños de esa ganancera y a los que hicieron esa barbaridad. Y que se haga una investigación, y que si tienen que ir a la cárcel, vayan a la cárcel, y que paguen por la reparación de eso. Tenemos otras cosas de que hablar, pero yo mejor se las voy a dejar a Juan Miguel. Señores, buenas tardes. Gracias por estar, como todos los viernes, junto a nosotros en este espacio que la comunicadora y patriota doña Consuelo Despradel le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, una ONG que congrega dominicanos de todo el espectro de la vida social, profesional, alrededor del abordaje de estos temas de convivencia insular, en la que compartimos dos estados en dos niveles con gran diferencia de inequidad. El nuestro, un país pobre, en vías de desarrollo, y Haití, un estado fallido en situación de pobreza extrema,
y con un larguísimo historial de inestabilidad y grandes males, problemas de incompatibilidad tremenda en el aspecto cultural con los dominicanos, tanto así que prácticamente, salvo compartir la misma isla, cada uno en su lado, los haitianos y los dominicanos no tienen nada que ver el uno con el otro, no tienen culturalmente nada en común, cero. Y obviamente recibimos por ese nivel de desigualdad entre los dos niveles de subdesarrollo y pobreza extrema, una masiva migración que compromete nuestro futuro. Y entonces el comité lo que hace es analizar todos estos desafíos que afectan el frágil equilibrio insular, una situación excepcional. Recibe República Dominicana también toda la presión internacional para que República Dominicana sea la solución de los problemas de Haití. Es una verdadera conspiración internacional, porque se pretende, bajo el chantaje de la descalificación, forzar a la República Dominicana a absorber la mayor cantidad posible de población haitiana dominicanizándola. Entonces están concernidas ahí no solamente las reglas del derecho a la nacionalidad dominicana, que se pretende sea acomodada para dominicanizar al vapor una población que no tiene en común con los dominicanos el mismo credo cultural, tiene una manera de pensar distinta y que va a generaría una fractura de la identidad, lo que le llaman los estudios una balcanización de la isla, porque toda esa gente terminaría pidiendo estatutos políticos propios como minorías étnicas. Esa es la realidad. Entonces es un tema muy importante, filosófico, cultural, político, constitucional, pero también de derechos humanos, marginalmente. Pues la nacionalidad no es un derecho humano, es un derecho de tipo político. Lo que una persona, en todo caso, debe tener una nacionalidad. Pero los hijos de haitianos son haitianos, aunque no tengan papeles, porque su constitución establece el jus sanguinis. E indocumentación y apatridia, por lo tanto, son cosas totalmente distintas. Haití, como Estado fallido, no tiene instituciones operativas y una parte importante de esa población no tiene documentos, pero como tienen las necesidades propias de los seres humanos, necesita alimento, necesita trabajar, necesita salud, necesita educación, necesita una matriz energética para conseguir los alimentos, y entonces eso genera sobre la República Dominicana una presión insoportable. Y las políticas públicas han estado muy mal encaminadas, esa situación desde hace muchísimo tiempo, pero la situación se ha venido agravando cuando el gobierno dominicano ha accedido a poner en práctica unos planes de regularización migratoria que han trasvasado la presencia de cientos de miles, millones ya, de haitianos, con unos mecanismos de concesión, de tramitación de esa regularización, tan chapucero y con tan poca visión, que toda esa población irregular tiene documentos, irregulares pero los tiene, se los clonan, se los falsifican. Y eso está creando una situación que el gobierno no ha querido ver. Y el comité hace esas advertencias. La semana pasada, el comité dedicó el programa a analizar la compleja situación actual. Le hicimos una cantidad de advertencias y, si se quiere, pronósticos sobre lo que va a pasar, iba a pasar en lo inmediato en Haití. Fuimos el único espacio que en todo el espectro de los medios de comunicación hizo un análisis pormenorizado de los riesgos de lo que estaba aconteciendo en Haití a propósito de los escándalos de Petrocaribe. Analizamos lo que era Petrocaribe. 2 personas, por cierto, en la semana nos contactaron para felicitarnos porque atinamos, siempre la atinamos, porque hacemos un análisis prospectivo, es decir, probabilístico, pero sobre la base de información. No nos imaginamos cosas, las analizamos. Este es el informe de Petrocaribe. El comité lo tiene ya, el que esté interesado, está traducido al español, que señala cuáles son las gravísimas irregularidades que tiene y esta auditoría, este informe lo hizo el Senado, señala, por ejemplo, ponme ese cuadro ahí, la indicación de quiénes son los responsables del manejo de esos recursos
en porcentajes en esa gráfica y montos multimillonarios, cifras de miles de millones de dólares dilapidados durante las gestiones del primer ministro Laurent Lamotte, que es el que tiene la mayor cuota, Bellerive, Gary Conil, Evans Paul, Michel Duvivier, y el que menos manejó fue Jean Charles, en ex Jean Charles. Cuando uno lee el detalle de estas conclusiones de la auditoría y ve las distintas irregularidades en la gestión de los proyectos y de los contratos financiados con los fondos de Petrocaribe, señores, eso es un memorial de horrores. Para que ustedes entiendan por qué ese país está encendido en las cuatro esquinas. De cómo no había ningún control de los ingresos, cómo se hacían esos pagos en forma directa. Un memorial de todas las irregularidades que produjeron daños a la ejecución de los proyectos, desde las adjudicaciones de contratos sin licitación, proyectos que no cumplían con los parámetros iniciales, con la naturaleza y el objetivo y el alcance de los trabajos, las estimaciones en costos y tiempos, la asignación de proyectos sin tener que recurrir a criterios específicos y evaluación, porque era para robarse el dinero. Y entonces, cuando usted lee todo eso, es un informe largo, tiene todos sus anexos, está a disposición de todos ustedes, para que entiendan que nosotros aquí no analizamos el tema simplemente, sino con información detallada. Este es el informe de la auditoría, que al hacerse público ha generado esta escalada de violencias, de manifestaciones iracundas, y que el gobierno de Jovenel Moïse ha llamado a la calma, pero no tiene control real. Ha llamado a la oposición a la calma. La oposición juega al caos. Moïse Saint Charles, que fue candidato presidencial y perdió, apuesta al caos. Ya hoy es el 9º día de estas protestas muy violentas. Nosotros hicimos algunos señalamientos. No vamos a asumir con vanidad que el gobierno nos oyó, pero hicieron lo que el buen sentido aconsejaba, que coincidencialmente fue lo que nosotros recomendamos, que aumentara la presencia militar. Efectivamente, nuestro programa se hace los viernes, ya en el fin de semana se dispusieron, ya el lunes en adelante, el aumento de la presencia militar. El ministro Paulino Sen, con el despliegue de nuevas tropas y nuevos equipos, pues garantiza que las autoridades militares están muy atentas a lo que pasa en Haití. La vicepresidenta hizo unas declaraciones que no le corresponde a ella, porque eso ya es lo que es vicepresidenta. Está muy bien que todos los políticos y los grandes altos funcionarios. Pero nosotros habíamos señalado una cantidad de situaciones. Parezón coincidió con nosotros en el curso de la semana, lo que nosotros habíamos dicho el viernes. El señor Edwin Parezón lo dice hoy, con una semana de retraso, que hay sectores en Haití que quieren pescar en ríos revueltos. Salió en el periódico Hoy de hoy. Pero en esa misma hoja de periódico, del periódico Hoy, del día de hoy, enfócame entonces arriba, la noticia de las declaraciones del canciller Miguel Vargas niega la denuncia hecha por Cuba. Nosotros en el programa anterior hicimos un análisis sobre ambas situaciones. Lo moví antes de que la fijaran. Fíjalo mejor ahí, para que se lea. Canciller Miguel Vargas niega denuncia hecha por Cuba. ¿De qué se trata eso? Es que la agencia Reuters y la agencia EFE se hicieron eco de una denuncia hecha pública a la comunidad internacional por el gobierno de Cuba, señalando que entre el 6 y el 10 de febrero ellos detectaron medios de transporte militares norteamericanos, aviones fundamentalmente, realizando incursiones en territorio dominicano. Ellos monitorean por un tema de geopolítica, ¿verdad? Monitorean todo eso. Ustedes señalaban que la hipótesis del gobierno era que se iba a utilizar República Dominicana y Puerto Rico como base, junto con Colombia, de operaciones en el caso de que la opción militar para presionar al gobierno de Nicolás Maduro fuera la opción que finalmente se
se hicieron. Entonces, también se circuló, la agencia EFE dijo que la embajada dominicana había cerrado y el canciller también desmiente eso. Debo señalar lo siguiente. Es cierto que ha habido aeronaves en el territorio dominicano, porque al final de cuentas todo se sabe. La explicación que se dio es que era parte de ejercicio. Y se ven cuando aterrizan. Claro, porque hay una fotografía de un helicóptero. Bueno, pero lo cierto es que se le zafa y la justificación fue a un oficial. No, que son unos ejercicios que se hacen en la Bahía de las Calderas. Y ahí hubo una nota suelta que confirmó, sí, es verdad. Obviamente, eso no es raro y no es por eso. Porque el gobierno dominicano tiene mucha colaboración, principalmente por el tema del patrullaje regional, por el narcotráfico. Y hay una colaboración militar entre el Estado dominicano y los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente, en un momento como este, de escalada de las tensiones, hasta lo normal se ve raro. Pero no debemos tampoco llamarnos a engaño. Y ahora queremos hacer un segundo análisis para ver, a lo mejor nos hacen caso, pero es nuestro deber hacer ese análisis prospectivo. El gobierno hace muy bien el canciller, felicitaciones al canciller en reafirmar la neutralidad de la República Dominicana, de reivindicar que el territorio nacional no servirá de escala ni base de operaciones para cualquier tipo de incursión militar que procure intervenir en el problema venezolano. Ya lo ha dicho de manera formal y está muy bien, esa es la posición del gobierno y tiene que mantenerse así. ¿Por qué? Si República Dominicana escuchase atención, en el periódico Miami Herald salió Andrés Oppenheimer, ha publicado un artículo analítico que yo quiero recomendarlo. Salió el día 10, es decir, al día siguiente de nuestro programa fue el 9, salió el 10. Hace un análisis prospectivo de los 3 escenarios posibles de desenlace de la crisis de Venezuela y les da un porcentaje. Entonces él plantea que el 50% de probabilidades es que las presiones económicas van a terminar conduciendo al régimen a parlamentar con la oposición y más temprano que tarde, con la mediación de otros países, que ya México y Uruguay lo han hecho, lo hicieron en esta semana, llamar anticipadas, elecciones anticipadas, conducirlo hacia allá y obviamente que el gobierno cubano u otro país simpático al madurismo chavista le conduzca a darle un retiro dorado, un exilio dorado, para que él se vaya, se retire y le evite más sufrimientos a ese pueblo y permita elecciones libres. Él dice que eso es un proceso largo de desgaste, pero al cual él le apuesta el 50% de probabilidad. Y luego, él da 2 posibilidades más, una de un 20 y otra de un 30. La de un 20, Oppenheimer dice, que es la posibilidad de que la situación sea tan larga que se vuelva casi indefinida, como pasó con Cuba, se produzca un éxodo aún mayor de refugiados económicos venezolanos, que ya va por 3 millones. Eso impacte la región, obviamente, pero le dará a Maduro la ventaja de tener menos bocas que alimentar. Si la gente se te va, menos presión tú tienes. Y que esa posibilidad obviamente es directamente proporcional a las dificultades que tiene el gobierno norteamericano y otros países que han reconocido a Guaidó de hacer pasar sanciones en la OEA, porque Petrocaribe ha servido para comprar esas lealtades y para pagar esas lealtades en muchísimos países, principalmente en el CARICOM y
Lima, eso se vio con una declaración que hubo, su CELAC. Es decir, es difícil. Y además porque con todo el dinero que ha prestado China y ha prestado Rusia, que son dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no van a pasar una resolución autorizando la intervención militar. Luego no tienen las condiciones ni en la OEA ni en la ONU para la iniciativa militar. Y luego en un 30%, sin embargo, Oppenheimer coloca las apuestas de un 30% de la intervención militar. Entonces ahí caemos con el tema de Haití, para que se entienda lo delicado del tema. Oppenheimer cita fuentes que dice que obviamente los halcones de Washington que se inclinan hacia la solución militar pretenden replicar en Venezuela, eso es una fantasía, el modelo de la intervención en Granada y aquel súbito, expedito, con el cual se llevaron arrestado a Noriega. Pero es que señala Oppenheimer, y que lo que señala muchísima gente, Cuba en su momento representó un desafío al poderío norteamericano, pero había un contexto de guerra fría con dos titanes, un contrapeso, y la crisis de los misiles que terminó dejando a Fidel sobrevivir, mal sobreviviendo. Cuba, de hecho, eso la ha atrasado 50 años. El sandinismo sobrevivió, pero mutó. Panamá tenía 2.000 soldados. Perdón. Granada, 2.000 soldados. Y el ejército panameño no tenía en modo alguno comparación con las fuerzas chavistas. El ejército y las Fuerzas Armadas venezolanas tienen 381.000 miembros. Y un territorio selvático considerablemente mayor, y tiene dentro de su territorio la milicia de la guerrilla colombiana. Es decir, eso sería un verdadero desastre que generaría una verdadera crisis. Entonces, lo cierto es que si eso aconteciera y República Dominicana se le ocurriera ponerse a inventar con eso, no se preocupen que a República Dominicana no la van a atacar, a República Dominicana nada más tienen que terminar de desestabilizar el gobierno de al lado. Y ustedes saben cuántos venezolanos hay aquí que no se sabe exactamente si están muy vinculados al chavismo. ¿Y cuánto hay en Venezuela? ¿Cuánto hay en Haití? ¿Cuántos cubanos hay aquí de colaboración de ayuda humanitaria con médicos? Muchísimo. En una situación explosiva como hay. Es decir, hay que tener muchísima cuenta porque se nos desestabiliza la región y nosotros también nos vamos en ese sumidero. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la hora de consuelo y nos quedan unas reflexiones finales al final. No se nos vayan. Adelante. Gracias por continuar en esta hora de consuelo con Armando Armenteros y quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón. Estamos analizando en este segmento final ya las circunstancias. Le atinamos la semana pasada pronosticando cómo iban a seguir los acontecimientos en Haití y obviamente analizando lo que está aconteciendo. Tiene uno que reafirmar las preocupaciones y advertir al Estado Dominicano, a su inteligencia, si la tienen, que estén muy atentos de lo que puede pasar en Haití. El gobierno ha pedido a la oposición un diálogo. Hay gente que no quiere diálogo, lo que quiere simplemente es que renuncie. Y el gobierno, hay mucha incertidumbre de que realmente pueda sostenerse. Y una situación como esa puede generar una crisis humanitaria por la cantidad de saqueos, la situación de violencia generalizada en las calles. Puede producir una poblada. Y como el gobierno no ha querido hacer un muro, lo que han hecho es desplegar más soldados. Pero si una marejada de 5 o 10 mil personas, soldados con fusiles, ¿qué es la única cosa que pueden hacer? Disparar. Entonces ya ustedes se imaginan el problema que es eso. La República Dominicana, en circunstancias como esta que tiene que... todos esos políticos que nos gobiernan. Es que hay que hacer un muro. Y te mostré una información interesantísima. Señor, ustedes se recuerdan que aquí en el comité hemos hablado mucho de eso.
Armando Armenteros estuvo en Israel hace 13 años como parte de una delegación del Consejo Nacional de Fronteras. Hace 13 años le ofrecieron al Estado Dominicano toda la colaboración, un financiamiento, para no decir, tan blando que era prácticamente regalado. No, era regalado, era regalado. Es más, a mí me dijeron que... Pero no había negocio para nadie ahí. Ah, exacto. No Entonces podía... ahora sí, Israel No de había nuevo comisiones, insiste, brindarle a la República Dominicana tecnología, porque esa gente es la que más sabe de fronteras en el mundo. Puede hacer frontera con una cantidad de países hostiles. Y tiene fronteras adentro de su propio territorio y fuera de su territorio. Sí, lo que no vi fue, el día fue que hizo el reportaje, que los periodistas que lo entrevistaron, que son súper pro-haitianos, no vi que se pusieron a discutirle al embajador de Israel su oferta y a decirle que las fronteras no deben existir en el mundo. Que le digan eso a Israel. Ahí estaba como un pollito. Sí, ¿Viste la foto, verdad? Como un pollito, sí, dejándolo hablar. Queremos felicitar a doña Altagracia Paulino con un artículo muy conciso que salió en el día de hoy. Señores, búsquenlo. En el periódico Hoy, en la página 10, en la sección principal. Sí. Y les voy a decir una serie de datos que contiene. ¿Qué es lo que plantea doña Altagracia Paulino, la primera directora de Proconsumidor que tuvimos? Ella señala, se basa en un estudio pagado por el Ministerio de Medio Ambiente a cargo del ingeniero Humberto Checo, que indica que a la República Dominicana le está costando la deforestación de 33,000 tareas de bosques al año, que es carbonizado, la situación haitiana. Y plantea, y eso significa 27,300 toneladas de carbón, de árboles que son cortados, De carbón vegetal. aumentando la desertificación en unos ecosistemas que son sumamente frágiles. Bauruco, pero entonces ahí no está quedando un palito. Y lo que pasó en Haití, que agotaron sus posibilidades de sostenibilidad medioambiental, va a terminar pasando aquí si a eso no se le pone freno. El carbón mueve tanto o más dinero que la droga en la frontera. Eso no es poca cosa. El gobierno dominicano tiene que entender que obligatoriamente hay que hacer un muro, es que vamos a perder el país. Lo vamos a perder. Dice aquí que esos sacos de carbón, los venden a 200 pesos fundamentalmente en Puerto Príncipe. Y que sencillamente para el 2020, de continuar así, llegará un momento en que hay áreas del país que sencillamente se van a desertificar absolutamente, porque es que la recuperación de esos... Tarda muchos años. Muchísimos años, más toda la biodiversidad que desaparece de manera irremediable. Hay especies que sencillamente se extinguen y desaparecen. Por lo tanto, el gobierno tiene que atender a eso y atender a la crisis venezolana manteniendo neutralidad y no permitiendo que se nos arrastre a una situación. Porque el bloqueo también se está utilizando, no solamente para forzar eso. Recuérdense que el derecho internacional solamente permite 2 excepciones al principio de no injerencia. Son para el mantenimiento de la paz. Y Venezuela no amenaza la paz porque no está agrediendo a ningún país del área. Y lo otro es cuando hay grave compromiso de los derechos humanos. Y por eso que se está hablando de la ayuda humanitaria. Entonces el tema de los derechos humanos y Almagro hablando todas esas cosas. Hombre, que me cae mal ese Almagro. Es un individuo como repulsivo. Sí. Todo el tema humanitario, atención, hay que estar claro. El bloqueo comercial y los embargos sumen los pueblos de los países que son sancionados o sometidos a esas presiones en situaciones de hambruna. ¿Saben? Venezuela tiene dinero para comprar alimentos, pero se lo han embargado. Y no le permiten a ninguna empresa que les venda nada, se lo embargan también. Todo su oro en el extranjero, en Inglaterra, se lo han embargado. El bloqueo. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Había hambre. El sistema político chavista, socialista, colapsó
Es la réplica de un modelo infuncional que hizo hundir también a la antigua URSS. Ese modelo no funciona. Es que no funciona. Es que no funciona el comunismo como institución. El socialismo no funciona. No. Pero independientemente de la disfuncionalidad, Venezuela tiene tantos recursos económicos, uno de los mayores productores, es el país con mayores reservas petrolíferas del mundo, produce oro, es decir, tiene una enorme cantidad de recursos naturales. Y ellos se han dado el lujo, mal pensado por cierto, de utilizar esas reservas y no generar sostenibilidad o autosuficiencia alimentaria. Todo lo importan. Y como todo lo importan, ellos no producen suficiente para alimentarse, están pasando hambre. Entonces se le señala a Maduro, bueno, porque hay gente comiendo en la basura. Bueno, están comiendo en la basura, porque con el bloqueo lo cierto es que tampoco pueden comprar comida. Entonces hay un 50% y 50% de responsabilidad en el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela. Una es la disfuncionalidad de un régimen antidemocrático, perverso, socialista, personalista, con muchísimas cosas malas ahí, y el otro 50% es esta injerencia no desprendida de malas intenciones, porque si ellos quieren preocuparse por la situación humanitaria, ¿por qué no acuden en rescate de Haití? Pero en Haití la cosa está peor todavía, porque en Venezuela hay una crisis humanitaria, entre comillas, pero la gente no está comiendo tierra. En Haití se come tierra. Hacen galletica de la tierra. galletica de lodo. Sí. O sea, el nivel de desastre entre Haití y Venezuela es muy distinto. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Cuando dilapidaron y se robaron todo el dinero que había, soltaron eso como un bagazo al que no se le podía sacar una gota más de jugo. La cácara y el bagazo nos soltaron. Ya Haití no es titular. Ya no es titular. Pero tenemos muchos haitianos aquí porque los hemos absorbido ilegalmente y con unas políticas migratorias horrendas. Y tenemos muchos venezolanos aquí. Y hay mucha gente en Haití que es venezolana y es cubana. Entonces, si el gobierno dominicano no atiende bien esos cartones, y hay una situación de aún mayor escalada para presión, incluso militar, eso es un ambiente, un escenario y a Venezuela le convendría una situación regional para que se le salga de las manos al Pentágono. Vamos a suponer, te agarra un grupo de tigres en Haití que ellos por gusto queman cosas y producen una estampida de haitianos para acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, no es difícil desestabilizar Haití, es un poquito más. Bueno, pero Haití de hecho ya está desestabilizado. Siempre ha sido así. Entonces, de eso es que estamos hablando. Nosotros no estamos haciendo un ejercicio, todo eso es posible. Y además basado en información, usted agarra los cables y analistas internacionales están llamando la atención al tema. Entonces, el gobierno que hasta ahora ha mantenido la neutralidad y está reforzando la frontera, pero es un paso más allá. El muro, y como apareció ahora otra vez de nuevo la oferta judía, vamos a aprovecharla. Señores, buen fin de semana. Y el viernes próximo estaremos de nuevo con ustedes. Y seguiremos haciendo nuestro pronóstico y nuestros vaticinios y pidiéndoles a todos que cooperen y ayuden para que las cosas no sean peor. Hasta la próxima semana. Hasta luego.